Yo no sé si usted está sintiendo el cambio o si está sintiendo el día y lo que está pasando hoy en la historia. Saben, hemos pasado un día difícil nosotros en casa. Hemos pasado un día difícil. Hemos tenido diferencias, cosas, circunstancias. Porque hoy en la historia de Iglesia Cristiana Integral durante los 18 años, por primera vez estamos en el proceso de tener una reunión el día sábado. Hemos hecho reuniones los sábados, por supuesto, pero hemos hecho reuniones desde el punto de vista de celebración de algo en particular. Pero cuando estamos en el propósito o en la línea de tomar el sábado como mandamiento 4 de los 10 mandamientos, el día de reposo, el Shabbat, la verdad yo nunca me imaginé que tuviésemos tanta adversidad, tanta dificultad. Dificultades a veces de las cosas más insignificantes. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, hoy, particularmente hoy, tuvieron contratiempos, cosas que hacer que no tenían que hacer. Y cuando hablamos de Shabbat es precisamente el día en el que más ocupaciones se presentan. Y cuán difícil es para nosotros dejar de hacer lo que el mundo nos reclama hacer cuando estamos en el tiempo de Shabbat. Yo esta mañana por un momento olvidé que estábamos en el tiempo de Shabbat y le dije a mis hijos, oh, qué buen día tenemos hoy para lavar los carros. Y de pronto mi esposa dijo, no, hoy, lavar los carros hoy, es Shabbat. Oh, por un momento me perdí de la línea. Yo no sé cuántos de ustedes hoy recibieron, amén hermano, yo no sé cuántos de ustedes hoy, o precisamente cuando estamos comienzo al Shabbat, se presentan, repito, tantas cosas. Pues estoy mencionando todo esto por lo que quiero empezar a enfocar. Hoy es un día histórico para nosotros. Gracias, hermanos, ustedes quienes están aquí presentes. Gracias por venir. Veo ese video, esa película de Esther, y se me estremece mi corazón. Porque cuando leemos el libro, si lo hemos leído, tal vez nos quedamos cortos en la expresión de lo que realmente sucedió para este tiempo de Purim. Permítame hacer colaciones de cosas y encajar hacia donde quiero llegar. Ayer tuvimos el privilegio, de verdad se los digo con respeto y con mucha humildad, tuvimos el privilegio de ser la única entidad hispana entre 2.300 invitados que tuvimos el honor y el privilegio de estar en las honras fúnebres del señor Billy Graham. Fue un proceso, yo le doy gloria a Dios por la vida de Camilo, su amor, su pasión, por esto de los medios, la radio, todas estas cosas. Cuando yo llegué a este sitio y nos extendieron las cartas de credenciales como Radiogénesis, ustedes, hermanos, no se alcanzan a imaginar la gloria que esto representa, hermanos. Llegar a este lugar y encontrar cientos de periodistas de todo el mundo, de todos los colores, de todos los sabores y de todos los idiomas. Y entre todos esos cientos de periodistas, sin contar los 2.300 invitados, estaba ese grupito de Radiogénesis llamado Camilo, Sebastián, Pili y Roberto, en una silla de preferencia para cubrir un evento histórico en la humanidad. Me sentí tan honroso cuando vi entrar al señor presidente, a su esposa, toda la comitiva presidencial, al señor vicepresidente. Qué honor el poder estar en un mismo sitio a una misma hora con los gobernantes de esta nación. Es un privilegio, hermanos. Qué honor el poder estar en las honras fúnebres de un hombre considerado el evangelista del siglo. Esto es extraordinario. Número uno. Número dos. Dentro de los discursos que se presentaron allí, básicamente estuvieron los hijos, algunos líderes evangélicos de Corea, la India, otros lugares, que hace 30, 40, 50 años, donde no se conocía el evangelio,
a través de una campaña evangelística de Billy Graham, llegó el evangelio, y esos hombres hoy son testimonio de iglesias multigigantes, y todo empezó un día en una campaña evangelística. Pero dentro de todo lo que cada uno de sus hijos dijo, esta mañana compartíamos con nuestros hijos el mensaje, y yo quiero tomar 2 minutos para decirles esto, hermanos. Ruth, una de las hijas, dijo: cometí el gran error de divorciarme, y cuando me divorcié, dejé en vergüenza a mi familia. Los medios de comunicación decían: ¿cómo es posible que la hija del reverendo Billy Graham se divorcie? Eso fue una vergüenza para la familia. Sin embargo, no solamente cometió el error de divorciarse, sino que pocos días después se volvió a casar, y al siguiente día de haberse casado descubrió que había cometido el segundo peor error de su vida, al casarse con un hombre que solo en la primera noche la lastimó, la golpeó. Inmediatamente se divorció. ¿Cómo es posible, dicen los medios de comunicación, que la hija del reverendo Graham por segunda vez se divorcia? Y ella, en un shock, en un momento espiritual, ella crecida en el evangelio, en un choque espiritual, deshonrando a su familia, decide regresar a casa. Diga conmigo: regresar a casa. No pierda de línea esto. Decide regresar a casa. Y dice que viajó 2 horas, me imagino que estaba en Charlotte, supongo, y regresó a Asheville. Y cuando regresó a casa, dice ella, que al momento de entrar a la finca o a la casa, lo primero que encuentra es al reverendo Graham en la puerta, esperándola, diciéndole: bienvenida a casa, hija, te estaba esperando. Dice que eso ha sido lo más grande de su vida, porque ella era la ovejita perdida de la familia, pero en su padre siempre encontró el amor de un padre. ¿Sabes? ¿Cuántos de nosotros podemos honrar hoy a nuestros padres? Si los tenemos en vida. Yo lo he dicho tantas veces desde este púlpito. ¿Cuántas veces hemos aprendido a honrar a nuestros padres, a amarlos, a bendecirlos? ¿O cuántas veces nosotros hemos hablado mal de nuestros padres, tratándolos como poca cosa o como lo peor que podemos tener? Nunca olvidemos ni perdamos de vista que nuestros padres fueron los que nos dieron vida y que estamos aquí gracias a ellos. Primera charla, segunda charla, la dio, bueno, la que quiero resaltar, la segunda reunión la dio, el segundo saludo, no en orden, la hija Ana. Ana Graham, cuando habló, se sintió en el momento de su discurso. Eran discursos de 3 minutos, pero en esos 3 minutos se sintió sin lugar a dudas la presencia, el poder, el fuego de la voz de su papá. Se sintió, es decir, yo creo poderosamente, y creo que es el concepto que todo el mundo pudo experimentar allí, que el legado del evangelio. Ustedes han visto los videos de Billy Graham, ¿verdad? Y cuando este hombre hablaba con ese poder, yo decía, la gente, cómo la gente lloraba, como millones de personas llegaban a una carpa para recibirlo. Y en ella, en Ana, está exactamente ese espíritu evangelístico de su padre. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a entrar a nuestro tema hoy. Ella dijo esta frase: no es casualidad que mi padre Billy haya fallecido justamente para la misma época en la que la Biblia nos muestra que falleció Moisés. No dio la fecha, porque la Biblia no nos da la fecha, nos dice el tiempo aproximado. No es coincidencia que mi padre haya fallecido justamente en el tiempo en el que falleció Moisés. Porque una vez falleció Moisés, inmediatamente aparece en escena, ¿quién? Dígalo conmigo en hebreo, Yeshua, que es una tipología de Jesús. ¿Ven el mensaje? ¿Me están captando el mensaje? ¿Qué quiero significar con esto? Perdónenme, hermano. Que justo cuando se da la muerte de un gran hombre,
como Moisés, inmediatamente aparece otro gran hombre llamado Josué. Ahora falleció Billy Graham, prácticamente 100 años, un siglo de vida. Billones de seres humanos conocieron el Evangelio a través de él. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de haber ido a la biblioteca, creo que todos hemos estado allí. Y quienes hemos hecho el recorrido a toda la librería y vemos cada etapa, la carpa, la finca, la radio, la televisión, Rusia, que me impacta el pabellón de Rusia. Cuando llegamos a esos sitios nos damos cuenta que este hombre visitó los lugares donde, repito, nunca jamás se había hablado de Dios y hoy son naciones cristianas. Entonces significa que su labor fue extraordinaria. ¿Saben? Yo en mis curiosidades quise averiguar si él visitó Colombia. Y yo quiero saber si visitó Cherryville. 1972, el señor Billy Graham estuvo aquí en el Coliseo de Béisbol. Ahí predicó, aquí en Cherryville, en 1972. Ahí les envié la fotografía con ¿cómo se llama? El parachá, digamos, del día. Número 1. Número 2, visitó Colombia, año 1962, Barranquilla. El alcalde de Barranquilla, ¿alguien de Barranquilla por aquí? Yo no sé. El alcalde de Barranquilla, cuando lo vio llegar, inmediatamente ordenó cerrar el estadio de béisbol y no le permitió a Billy Graham predicar allí. Porque nosotros somos una nación católica y no queremos protestantes en esta tierra. ¿Sabía usted eso, hermana? ¿Verdad que no? Le negaron la entrada, no la entrada, le negaron le quitaron el permiso para predicar en el estadio, que era el lugar más grande donde se podía congregar más gente. Así es que el comité organizador logró conseguir un salón, seguramente que no era ni la tercera parte del estadio, de una iglesia presbiteriana. Y fue allí el lugar donde, curiosamente, cuando se le negó el permiso a Billy Graham de predicar en el estadio, la gente de Barranquilla, cuando se enteró de esto, dijo, no, ¿cómo así? Y gente que no sabía ni quién era Billy Graham, decidieron ir a verlo a la iglesia presbiteriana y no había por dónde entrar gente a ese lugar porque se causó un impacto tan grande en Barranquilla que todo el mundo quería saber quién es este predicador. Posteriormente llegó a Bogotá. Bueno, y ya conocí toda esta historia. Y en esa historia, cierro aquí, en esa historia un niño joven de 20 años tuvo la oportunidad de llegar hasta este lugar, conocía apenas pocos días de Cristo, se acercó a Billy Graham, lo saludó, habló con una persona intérprete y Billy Graham al verlo dijo, quiero que tú seas mi representante en Colombia. Y ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con el hermano Héctor Pardo, pastor de la Iglesia del Tabernáculo de la Fe en Bogotá, que vino invitado obviamente como uno de los representantes internacionales. Yo estoy muy tocado en mi corazón, hermanos, porque el poder del Evangelio es algo maravilloso. Nosotros los medios de comunicación llegamos al aeropuerto privado de Charlotte, allí nos recogieron en los buses. Qué disciplina, qué organización. ¿Cuánto tenemos que aprender de este pueblo, hermanos? Posteriormente llegamos a las instalaciones de la librería, pasar todo un filtro de seguridad con servicio secreto, increíble. Pero cuando terminamos toda la jornada al despedirnos y tratamos de tomar un bus que nos regresara al aeropuerto, me encuentro con que había una caravana de cerca de 10 buses y preguntamos a esos buses si eran para los medios de comunicación y nos dicen no, estos son los buses solamente para los pastores internacionales. Y por un momento dije, wow, cuánta gente vino de tantos lugares del mundo. Increíble. Ver allí a tantas personas conocidas, Charles Stanley, su humildad, su corazón, su sencillez, hombres dignos del Evangelio. Rick Warren, tuvimos oportunidad de compartir con él un momento en un regular English. Beth Moore, la hermana Pili tuvo oportunidad de estar compartiendo con ella. Gente tan humilde, gente tan sencilla, gente tan deliciosa en el Evangelio. Así es que, diga conmigo, exilio. Toda esta historia para decirles algo, hermanos.
El pueblo de Dios ha pasado por un exilio desde el primer día de la creación del hombre y la mujer. Dios preparó a un varón. ¿En qué día Dios preparó al varón? ¿En qué día Dios creó al hombre? En el día sexto. En el día sexto, gracias. En el día sexto Dios formó al varón. Y en el día séptimo, ¿qué hizo Dios? Entró a Shabbat. O sea, a ver si me captan. En el día sexto Dios crea al hombre. Y en el día séptimo Dios descansa. Es decir, el primer día del hombre, ¿qué es? ¿Usted me está entendiendo? ¿Me entendieron esto o lo repito? ¿Lo repito? A ver, en el día sexto Dios creó al hombre. En el día sexto. Y en el día séptimo Dios entra en Shabbat, en reposo. O sea, el primer día del hombre fue Shabbat, fue reposo. Lo primero que Dios hizo al crear al hombre fue ponerlo a descansar. ¿Me está entendiendo este ejemplo tan poderoso? El primer día lo creó hoy, vamos a decir, lo creó hoy viernes, y el sábado le dijo, necesito que descanses. ¿Pero descanse de qué, Señor? Quiero que disfrutes, quiero que te tomes el tiempo, que reposes, que todo lo que he creado, absolutamente toda esta creación es tuya, y quiero que la disfrutes tanto, que antes de que la disfrutes, quiero que estés reposado. ¿Cómo empieza nuestra vida? Nuestra vida empieza todo lo contrario. Nuestra vida empieza agitada, nuestra vida empieza con afanes, nuestra vida empieza, es imposible organizar para mí un Shabbat porque yo el sábado tengo el laundry, el sábado es el día de compras, el sábado es el día de tienda, el sábado es el día de todo. Es imposible para mí organizar el sábado. Pero nos hemos venido dando cuenta como cuando entramos en el disfrute del descanso, entonces podemos adorar a Dios con toda libertad el sábado y ahora vamos a tener nuestro primer día de semana. ¿Cuál es el primer día de semana? Resulta que para nosotros el primer día de semana es el lunes. Error, error, error. El primer día de semana es el día domingo. Entonces ahora nuestro primer día de semana vamos a tener Shabbat y reposamos, y el primer día domingo de semana descansamos del Shabbat. Ustedes van a decir, pastor, pero ¿y ahora cómo? Porque es que el que no trabaja no come, pastor. Pues es que el Señor no te llamó a comer, el Señor te llamó a disfrutar, a descansar, a reposar. Si nosotros tuviésemos vidas reposadas, ¿saben? El pastor, van a ver seguramente el video, ya creo que está en internet. El pastor Pardo, cuando tuve oportunidad de compartir con él, presidente de la Asociación Evangelística Brigham Young en Colombia, nació en el año 40, ¿cuántos años tiene? 77 años, 78 años. Cuando ustedes lo vean en el video, parece un muchachito de 15. Joven, lleno de vida, lleno de alegría, lleno de gozo. ¿Saben por qué? Dígalo conmigo, porque tiene la paz de Dios en su corazón. Y cuando nosotros tenemos el Shabbat de Dios, ¿me están entendiendo? El reposo de Dios en nuestros corazones, entonces aprenderemos a vivir en el descanso de Dios y nuestras vidas vivirán una vida de gozo, de paz. Tenemos vidas angustiadas, rostros angustiados, expresiones dramáticas. Yo veo sus rostros y les veo angustia, les veo afán, les veo preocupación. Esta semana no logré las 40, esta semana no hice sino 30 y tengo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y estamos todo el tiempo en esa constante meta, ocupados, 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 ocupados. Después de este proceso, observen qué pasa, y tengo que resumir esa historia porque usted la conoce. Viene una época o viene una parte de la historia de Génesis en el que el hombre y la mujer se enfrentan al reto del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. Amén. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Perdón? ¿El qué, perdón? El árbol de la vida es ¿qué? La Torá, ¿recuerdan? La Torá, la palabra, Torá, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. La Torá. Frente a esta situación, el hombre tiene la honra, diga conmigo, honra,
para Dios. Pero en el huerto del Edén, frente al enemigo, frente al adversario, el hombre quita la mirada de honrar a Dios y se deja seducir por el enemigo y termina honrando al enemigo. ¿Están conmigo? Al perder la honra de parte de Dios, ¿qué es lo primero que hace Dios con ellos? Diga conmigo, los lleva al exilio. ¿Me están captando lo que estoy diciendo? Toda la Biblia, si nosotros leemos todos los textos bíblicos que venimos desarrollando, paracha tras paracha, 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 nos damos cuenta cómo toda la historia bíblica siempre ha estado acompañado de un hombre, un llamado, y frente al llamado, un conflicto, y frente al conflicto, una caída, y frente a la caída, un exilio. Vean el ejemplo, sigamos con la historia. En lo que avanzamos, aparecen Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Lo primero que le dice es, ¿recuerdan la paracha? ¿Cuál fue la paracha? Lei leja. ¿Recuerdan qué es lei leja? Vete de tu tierra, Abraham. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu gente, vete de tu costumbre, de tu cultura, vete a otra tierra que yo te mostraré. Y él sale como un emigrante, como un extranjero, a atravesar todo un proceso, y en todo ese proceso él enfrenta enemigos potenciales. Y luego Abraham llega a ser conocido como el hebreo, que significa pasadores de ríos mojados. Se los dije cuando lo mencioné, ¿recuerdan? El primer mojado que hay en la Biblia fue Abraham. Por eso cuando alguien le diga mojado, diga gloria a Dios, soy hebreo, pasador de ríos. Y él enfrenta un exilio, salir de su tierra, de su cultura, de su religión, y llevado a una tierra nueva. Pero no solamente es llevado a una tierra nueva, sino es llevado a una promesa: y haré de ti una gran nación, y tu descendencia se multiplicará, y tu nombre se extenderá en tus familias y tus hijos. Amén. Diga conmigo, todo exilio tiene una promesa de Dios. Un ejemplo sencillo, Abraham. Luego viene Isaac, luego aparece Jacob, y cuando aparece Jacob, conocemos la historia, están las 12 tribus de Israel, y cuando están las 12 tribus de Israel, sabemos que los hermanos tomaron a su hermano José, el primer hijo de ¿quién? De Jacob con Raquel. Es el primer hijo, a quien ella amaba, a quien él amaba. Ese primer hijo, que no era su primogénito, porque su primogénito era Rubén, pero era el primogénito con ella, se convierte posteriormente ¿en quién? Es llevado a un foso. Del foso es vendido como esclavo. Llega a la casa de Potifar. En la casa de Potifar es tentado. Pasa preso. Conocen ustedes toda esta historia, la hemos visto en los parachá. Finalmente termina en la casa del faraón. Diga conmigo, faraón. Y faraón aquí tipológicamente representa al adversario, al enemigo. Pero ahora Dios permite que en ese transcurrir de 20 años, desde que José sale de su casa hasta que se reencuentra con su padre Jacob nuevamente en Egipto, esos 20 años transcurrieron sin que José supiera si su padre vivía y sin que Jacob supiera que su hijo estaba vivo. ¿Están conmigo? Pero dígalo conmigo, pero Dios siempre prepara a un hombre para las tribulaciones que el pueblo vaya a sufrir. Wow, esto es tremendo. Observen, ya Dios sabía que Israel iba a pasar por una circunstancia de crisis, que todo Egipto, perdonen, que todo Egipto iba a entrar a un tiempo de hambruna. Dios prepara todo esto, pero para Dios salvar a su pueblo, permite que sus hermanos tomen a José, lo envíen como esclavo. Dios lo lleva en un proceso y lo establece como el gobernador de todo Egipto, porque realmente nosotros siempre hablamos de José como el segundo, pero hay que reconocer que absolutamente José tenía el 100% de la autoridad sobre Egipto. Es decir, él era claramente el gobernador de Egipto. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sucede esto? Porque Dios permitió sacarlo al exilio, pero en el exilio Dios lo prepara para salvar a su pueblo. Luego de toda esta historia, seguimos avanzando en los parachá. Estoy recordando un poco lo que ya enseñamos. Nos encontramos que las 12 tribus permanecen en Egipto.
en Egipto son extremadamente prosperados. Ya ha muerto Jacob, ya ha muerto José, pasan los años, cerca de 100 años, y en esos 100 años el faraón también cambia, desaparece el faraón y se perdió la razón, se perdió la memoria de quién había sido Jacob, de quién había sido José y quién era el pueblo de Israel. Así es que narra la Biblia que un faraón nuevo dijo, estos israelitas crecen demasiado, se multiplican y siento temor que se conviertan en nuestros enemigos. Si ellos se unen con nuestros enemigos, serán un ejército terrible contra nosotros. Por lo tanto, vamos a esclavizarlos. Y los esclavizan durante otro tanto de años. 430 años, desde Génesis 15 en la promesa, hasta que aparece un líder llamado Moisés, estando el pueblo en el exilio, es decir, fuera de su tierra original, estando como esclavos. Dios permite ahora a un niño salvado de las aguas, llamado Moisés, criado en la casa del faraón, establecido como un hijo de faraón, y a los 40 años permite Dios que sea precisamente Moisés quien dé muerte a un egipcio, razón por la cual debe emigrar, debe salir al exilio. Diga conmigo, exilio. Y en el exilio Dios permite a este hombre Moisés, en el exilio, para formarlo, para establecerlo, para quitarle su autoridad, su ego, su yo, su capacidad desde el punto de vista intelectual, y convertirlo ahora en un pastor de ovejas. ¿Vamos bien en la historia? En ese recorrido nos damos cuenta que ahora Moisés en el exilio se convierte en el propósito de Dios para que sea este Moisés en su humildad y en su bondad y en su justicia a través de Dios, quien ahora tome y le dice, ve y saca a mi pueblo de esa esclavitud. Y si continuamos viendo los ejemplos, nos vamos a encontrar con Jeremías, con Daniel, otro ejemplo maravilloso. Daniel fue puesto en los lugares de privilegio junto a los reyes para que tomara el control y cuidara la vida del pueblo. Y en toda esta historia aparece el libro de Esther. Muy rápido. ¿Estuvo bien el recorrido? Para hacer un poquito la introducción al tema. Porque en toda esta historia aparece una mujer. Diga conmigo, una mujer. ¿Algún problema? ¿Algún problema con las mujeres? Hermano Mauri, ¿algún problema con una mujer? ¿Le parece bien que aparezca Esther? Diga sí, amén, aleluya. Aquí al lado tengo una. Porque Dios utiliza a una mujer. Una mujer en el libro de Esther. Usted ha leído el libro de Esther, lo hemos leído aquí muchas veces. ¿Sabe usted, mi amado, que en el libro de Esther es el único libro de la Biblia donde por ninguna parte aparece el nombre Dios? Ni Yeshua, ni Yahweh, ni Jehová, ni Jesús. No aparece. Es el único libro de la Biblia donde no aparece Dios, pero toda la obra, la justicia y la bondad de Dios están inscritas en ese libro. Vamos bien. Ahora, pregunto. Hoy puntualmente estamos celebrando una fiesta llamada Purim, la fiesta de Purim. Pregunto, ¿debemos celebrar la fiesta de Purim? ¿Sí? ¿Sí? Señor. No es respuesta. ¿Debemos celebrarla? O sea, ¿Esther es un libro de la Biblia? ¿La historia de Esther está en la Biblia? ¿Es bíblico lo que está en el libro de Esther? ¿Dice la Biblia que celebremos el día de Purim? ¿Dónde? Es que no los noto muy seguros. Porque si vamos a Levítico 23, las fiestas solemnes de Yahweh son 7 y en esas 7 no aparece Purim. Entonces, pregúnteme y contésteme por qué tenemos que celebrar Purim. Voy a contestarles con una pregunta sencilla. Voy a hacer la pregunta con otro ejemplo. Hermano, ¿tú de qué país eres? De México. ¿Cuál es la fecha de la independencia de México? El 16 de septiembre. ¿Alguien de México? ¿Aquí? ¿Sí están de acuerdo el 16 de septiembre? Muy bien. ¿Tú celebras esa fecha?
No, oiga, pero ¿qué clase de ciudadanos mexicanos son ustedes? ¡Qué vergüenza! Por favor, esa parte bórrenla, los hermanos de México, lo siento, perdón, discúlpeme. Y, entonces, por qué comen tortillas si están aquí? ¿Por qué comen chiles si están aquí? Ustedes no deberían comer ni tortillas, ni chile, ni nada. Están en Estados Unidos, ¿qué hacen comiendo comida mexicana? ¿Perdón? Hamburger, the United States of America. Es que tortillas, no, please. Ok, pero atención al ejemplo, atención, no se me desconcentre. Estoy tratando de hacer un ejemplo por lo siguiente. Discúlpeme, hermano, por la historia. Entonces, nosotros celebramos, aunque estemos en el exilio, porque estamos en el exilio, hemos salido de nuestros países, de nuestra cultura, de nuestro idioma. Claro, ay, pero qué bendición de exilio el nuestro, ¿no? Porque en tu país no podías tener iPhone 10. Aquí tienes iPhone 10 y hasta 20, creo que ya algunos ya tienen. En tu país tú no podías tener el carro, ¿cómo es el carro del año, la troca del año? Pero aquí sí la tienes. O sea, qué exilio tan difícil. En tu país no tienes aire acondicionado, pero en el exilio en América sí. Ay, qué exilio tan difícil. Lo que te ganas allá en un mes de trabajo, te lo ganas aquí en una jornada de 8 horas. Qué exilio tan terrible. Y cuando nos exiliamos de esa manera, resulta que nos asimilamos. ¿Captan la palabra asimilarnos? Es decir, nos igualamos. Aquí ahora somos American people. Y eso que si usted recibe papeles, peor. Con el respeto a los hermanos que tienen papeles, por favor, discúlpeme hermanos, discúlpeme. Porque cuando usted no tenía papeles, usted por lo menos bajaba la cabeza y caminaba con tranquilidad. Pero basta que usted lea en su residencia o su ciudadanía y usted mira a sus hermanos de México así de chiquitos. Uy, indocumentado. Con esa gente yo no trato. Porque se te olvida de dónde te sacaron. Eres un exiliado. Mire, no hay nada más ofensivo que un hispano humillando a un hispano. A usted lo detiene un oficial de policía americano y lo trata con respeto, con honra, lo respeta. Pero si a usted lo detiene un policía hispano, usted tiene un tremendo problema. Porque te va a humillar. ¿Me están entendiendo? Entonces, el exilio tiene una serie de problemas que necesitamos considerar en nuestro tema de hoy. La fiesta que celebramos hoy se llama Purim. No me gusta que me apuren. Entonces, la pregunta es, si estamos celebrando Purim, quiero confirmarlo bíblicamente que sí lo estamos celebrando correctamente. Número 1. Número 2. Entonces, cuando estamos en el exilio y nos asimilamos a esta patria, aquí celebramos Thanksgiving. Aquí celebramos el Día de la Independencia, el 4 de julio. Nos vamos de camping. Sacamos la bandera de los Estados Unidos. Preparamos las hamburguesas porque nos asimilamos a esta tierra, pero estamos en el exilio. Por eso no podemos olvidar, nunca jamás olvidemos de dónde salimos. Porque si perdemos el lugar de dónde salimos, perdemos el foco para dónde vamos. ¿Me están captando? Toda esta historia, para aterrizar el tema del libro de Esther. Todo comenzó en la antigua Persia, en el siglo IV. El santo templo que se levantaba en Jerusalén había sido destruido hacía 50 años y los judíos eran súbditos del poderoso imperio persa que se extendía por 127 naciones. Permítame hacer un pequeño esta historia porque es muy importante. 3 años después, el rey Asuero ascendió al trono persa. Cuando se sintió seguro de su nuevo cargo, celebró con gran fiesta que duró 180 días para todos sus súbditos. Siguiendo esta extravagante gala, Asuero realizó una fiesta más pequeña de una semana de duración para los residentes de Susa, la ciudad capital, en el área de las mujeres del palacio. La esposa de Asuero, la reina Basti, realizó su propia fiesta con las mujeres de esta capital. El 7º día de la fiesta,
el séptimo día de la fiesta, el corazón del rey Asuero estaba alegre por el vino. O sea, estaba ¿cómo? Ebrio. Ebrio. Una fiestica de 8 días bebiendo vino. Pues imagínense cómo estaba, ebrio. Tan decentes aquí. Estaba alegre por el vino. Y ordenó que su esposa Vasti se presentara ante todos los hombres presentes en la fiesta. Quería mostrarles a todos ellos su exquisita belleza. Vasti se mostró reacia al pedido de su esposo y ante esta sugerencia de su consejero, Asuero ordenó la ejecución de su esposa. El hombre en su borrachera quería que su esposa, que era muy bella, hiciera el show de desnudez y se mostrara a los hombres. Y esta mujer se sintió indigna de que su esposo la fuese a utilizar de tal manera que ella rehusó completamente presentarse a esa fiesta. Pero ante la negativa de ella al presentarse en esa situación, él ordena matarla. Toda esta historia para que entendamos por qué es tan importante la historia de Esther. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, vamos con las gráficas, hay un convenio unilateral. En este convenio unilateral, el Eterno le da a Abraham una profecía y una promesa. Le promete tierra, descendencia. Cuando la descendencia no entiende la promesa, la profecía viene al exilio. ¿Están conmigo? ¿Lo están leyendo en el texto? ¿Ya lo tienen? Léalo conmigo. Dice, una profecía, léalo conmigo, y una promesa. Tierra y descendencia. Cuando la descendencia no entiende la promesa ni la profecía, viene el exilio. Hermanos, cuando nuestros hijos nacidos en este país o quienes vinieron a este país contra su voluntad, ¿usted sabe que nuestros hijos vinieron contra su voluntad? ¿Me explico? O sea, nosotros tomamos a nuestros hijos, les montamos una maleta, les montamos una ropita y vámonos. Y los tenemos aquí. Y los tenemos aquí, los que no nacieron en este país, los tenemos aquí con las dificultades de este país, con las dificultades de carácter legal y muchas otras cosas, cuando ellos nunca pidieron estar aquí. Número 1. Número 2. Ya ellos no saben si regresar, porque si regresan, lo peor que ha podido pasar es que ya ellos ni siquiera hablan el español. Y es muy delicado y es muy peligroso, y se los he dicho tantas veces, hermanos, nuestros hijos no pueden perder el español. ¿Están conmigo? Si no entendemos la promesa que Dios nos va a bendecir en esta tierra y no entendemos la profecía que Dios tiene para su pueblo en esta tierra, entonces todos estaremos en el exilio. Estaremos en un limbo, no sabemos para dónde vamos. Veamos, Deuteronomio capítulo 28, verso 37. Lo leemos un momento, por favor, vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 28, verso 37. ¿Lo tienen? Permítame llegar. Ustedes ya están allí. Deuteronomio capítulo 28, verso 37 dice: y serás motivo de horror. ¿Lo tienen? Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. La pérdida de la tierra ocasiona que pasemos a un tiempo de esclavitud, y la pérdida de honor entonces ocasiona que se pierda el templo. Miren, ¿qué perdió Adán en el huerto? Perdió el honor de servir a Dios, porque decidieron con su esposa servir al enemigo. Cuando hablamos de exilio, dice la palabra, cuando ellos abandonaron el mandamiento, ellos tuvieron que sufrir el abandono de Dios, sentir la opresión. Cuando el pueblo ya no puede más, clama al Eterno por liberación. Por eso el patrón se repite en todo momento a lo largo de toda la palabra. Hermanos, cuando nosotros
venimos a tener una comunión de oración con Dios, siempre que estamos atravesando crisis, problema, enfermedad. Mientras usted se siente relativamente bien, cómodo, en su trabajo, en su economía, en su salud, en su matrimonio, con sus hijos, mientras usted se siente bien con ellos, pues usted viene a la iglesia, ocasionalmente viene, se siente cristiano, ¿verdad? Sirve, pero cuando entramos en una crisis, cualquiera que sea, como se quiera llamar, entonces allí es cuando más que nunca doblamos rodillas, oramos, intercedemos, ayunamos y hacemos cuanta cosa sea necesario, porque ahora necesitamos con mayor capacidad y fuerza que el Dios Todopoderoso nos escuche. ¿Están conmigo? ¿Saben? Esa frase que hemos acuñado en esta casa se ha convertido en una frase muy seria. Si tú no buscas a Dios por revelación, tendrás que buscarlo por persecución. Pastor, ¿pero por qué tiene que declarar eso para nosotros en la vida de la iglesia? No es que esté declarando nada. Estoy diciendo una verdad que todos debemos conocer. Basta que usted esté pasando por un problema para que se acuerde que Dios existe. Basta que usted esté en un problema de la corte y se acordará que Dios existe. Basta que usted esté en un problema de hospital y el médico le dijo, sus días son pocos. Pero doctor, ¿cómo puede ser que mis días sean pocos? Tengo programado un viaje a Morovich en junio, en las vacaciones de los niños. Pues lo siento, cancela los tiquetes porque no llegarás a esa fecha. Cuando llegamos a esa crisis, entonces nos acordamos que ahora hay un Dios poderoso, a ese Dios poderoso que hemos ignorado tanto tiempo, ahora nos acordamos que Él sí existe. Amén. En todo tiempo, en el libro de Éxodo, vemos cómo el pueblo termina presentando un clamor a Dios para salir de la esclavitud. En el libro de Esther también hay un clamor poderoso porque ahora se ha decretado la muerte de todo el pueblo judío. ¿Están conmigo? Ahora, en el libro de Apocalipsis hay un clamor. Yeshua nos habla siempre de clamar. En la Inquisición hay un clamor. En el Holocausto hay un clamor. En todo el texto bíblico la palabra es clamor. Diga conmigo, clamar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pregunto, ¿hay algún clamor hoy en tu vida? ¿Saben? Hablamos de las campañas evangelísticas y son muy importantes, son necesarias, son indispensables. Pero por testimonio personal, yo recibí del Señor a través de un cántico, de una canción de adoración, pasando un momento muy difícil, muy crítico. Yo amaba a Dios en mi corazón desde niño, aunque crecí en una religión que mis padres me enseñaron, me profesaron de generación en generación. En mi casa, el Sagrado Corazón, la Virgen de aquí, la Virgen de allá, y en cada casa que podía visitar de mis familias, de mis vecinos, todos en la misma religión y muy seguramente el mismo caso para muchos de ustedes. Pero en medio de eso, de esa idolatría, yo tenía en mi corazón una comunión con Dios. Yo recuerdo que sin que nadie me lo dijera, sin que nadie me lo enseñara, yo tenía un lugar alto. La hermana Sarita sabe dónde es. Arriba en la montaña. Ese lugar yo subía temprano en la mañana y en ese lugar, sin que nadie me lo enseñara, yo tenía mi tiempo de oración. Y Dios escuchaba mi clamor de niño. Hermanos, jóvenes que están aquí, ustedes lo tienen absolutamente todo. Chicos, ustedes lo tienen todo. Tienen un auto, tienen un celular, tienen casa, tienen lavadora, secadora, aire acondicionado, comida. Yo le decía en estos días a mi hijo David, papi, a los 10 años empecé mi primer trabajo.
¿A los 10 años trabajaste? Sí, papi, era lo normal. A los 10 años se trabajaba. Pasé por lo menos 7, 8 años en los que nunca tuve ni un sábado, ni un domingo, ni un festivo, ni una Navidad, ni un Año Nuevo, porque eran los días precisamente en los que eran mis días libres, eran los únicos días en los que yo podía trabajar. Eran otras épocas. Ustedes aquí lo tienen todo. Duermen hasta tarde, ven televisión todo el día, hasta las 3, 4 de la mañana están jugando en el internet, perdiendo el tiempo en tantas cosas. Lo tienen todo. Y se han ocupado tanto de lo que el mundo les ofrece que han descuidado el propósito de Dios para sus vidas. Diga conmigo, clamar. Cuando como niño pasé por todo un proceso y Dios empezó a bendecirme, a bendecirme, y a bendecirme, y a bendecirme, y a bendecirme, y a bendecirme, me bendijo tanto Dios que llegó un día en el que me olvidé de Dios porque me dediqué a la idolatría del mundo, a los placeres del mundo, a las comodidades del mundo, y sin que fuese ningún vicioso, ni adicto, ni cosas por el estilo, pero tenía pasión, idolatría por las comodidades, por los lujos, por los cautos, por muchas cosas materiales. Y me olvidaba de Dios. Entonces Dios tuvo que llamar mi atención y llamó mi atención quitándome prácticamente todas esas vanidades. Y cuando perdí esas vanidades o sabía que las había perdido, entonces yo decía, Dios, ¿cómo es posible que ahora pierda mi carro del año, mi casa, la mansión que Dios nos dio? Me acordé que Dios nos había dado esa mansión, lo había olvidado. Así es que me vi en la necesidad de llegar a un lugar, a una casa de oración, postrarme de rodillas y clamar, diga conmigo, clamar, y decirle, Dios, perdóname. Pero cuando se rebosó la copa realmente se rebosó cuando vino el nacimiento de nuestro segundo hijo. Cuando nació Sebastián y los médicos me dijeron, tenemos 2 noticias para darle. Les dije, bueno, una buena y una mala, ¿verdad? Siempre hay 2 noticias, una buena y una mala. Me dijeron, no, las 2 son malas. Su esposa no tiene posibilidad de vida. Y la segunda es que su hijo tampoco tiene posibilidad de vida. Tan joven, yo decía, Dios mío, tan joven, viudo. ¿Qué problema? ¿Qué problema volver a empezar? Perdón, hermana Pili. Estás blasfemando. Cuidado con tus palabras. Cuando el médico me dijo que mi hijo no tenía posibilidad de vida, le dije a la enfermera que me permitiera bajar a la máquina, ¿cómo se llama? Incubadora, y lo pudiese por lo menos ver respirar. Si yo podía ver que por lo menos él respiraba, sentiría en mi corazón por lo menos que había visto respirar a mi hijo. Cuando bajé a ese lugar y vi el cristal, como este mueble, ese cristal, y vi a esa cosita así pequeñita, 7 meses, bello, yo lo miraba tan lindo como el papá. ¡Qué belleza, Dios! ¿Qué es esta hermosura? Se le nota su inteligencia, Dios. Estoy poético. Pero yo recuerdo que allí mis lágrimas rodaron y le dije por primera vez, creo que con todo mi corazón, como nunca antes, jamás, con mis manos puestas sobre ese cristal, Señor, entrégale la vida a mi hijo. Toma mi vida, pero entrégale la vida a él. Y el Señor me dijo, ahora renuncia a todo lo que tienes y sírveme. Reina Sofía, 127. Sí, Señor, allí. Ahí tuve mi entrega total con el Padre. Y a partir de ese momento empieza mi exilio, dejar todo lo que tenía, títulos, reconocimientos de hombre, y entender que sin ti, dígalo conmigo, Señor, sin ti nada soy. Diga conmigo, hoy estoy en un día en el que necesito clamar a ti, clamar tu bendición,
clamar tu sanidad, clamar tu redención, clamar, Señor, el favor y la gracia tuya sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mi salud, sobre mi economía, sobre el ministerio, sobre mi estadía en este país. Hoy es un día de clamor, dijo la pastora, hoy es un día de rompimiento. Y en un día de rompimiento clamamos que el favor de Dios sea dirigiendo nuestro caminar, nuestros pasos y lo que está pasando en este nuevo comienzo. Exilio, dice el libro de Mateo, vaya conmigo por favor al capítulo 24, verso 31, está en su pantalla. Siempre que estamos en desobediencia, diga conmigo, desobediencia es exilio. ¿Están conmigo? Si tú estás en tu trabajo y estás en desobediencia, entras a un exilio. Si tú estás en tu escuela y estás en contra de tus maestros o de tus tareas, yo no hago tareas, a mí no me gusta hacer tareas, la verdad es que yo vengo a la escuela porque me obligan, estás en un exilio. Estás en un lugar equivocado. Mateo 24:31 dice, léalo conmigo, está en su pantalla o léalo en su Biblia, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Toda la casa de Israel está en exilio. Amén. ¿Qué dijo Yeshua? Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observen, ese es un texto tan extremadamente importante. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. He hecho esta pregunta muchas veces acá. No está de más preguntarla una vez. ¿Eres tú una de las ovejas perdidas de la casa de Israel? Si tú tienes claridad en tu corazón que tú eres una de esas ovejas perdidas, que estamos en el exilio, en la dispersión y que pertenecemos a la casa de Israel, ten presente que entonces nuestro amado Jesús viene ahora por sus ovejas perdidas. Y eso somos nosotros. No nos hace gentiles, gravísimo error. No somos gentiles, somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, injertadas en el olivo original. Por lo tanto, pertenecemos al pueblo de Israel. Y aquí les estoy dando entonces una respuesta a toda esta historia. ¿Por qué celebramos Purim? Porque Purim es una fiesta nacional del pueblo de Israel. No pertenece a una de las fiestas solemnes de Levítico 23, pero pertenece a una de las fiestas nacionales de Israel. Y nosotros, como hijos de la casa de Israel, injertados al olivo primario, entonces celebramos la fiesta de Purim, porque en la fiesta de Purim se sucedió un milagro sobrenatural. Vimos un poco el video y vimos cómo una mujer judía, pasada, infiltrada en toda una historia de espionaje y contraespionaje, ella se infiltra por un propósito de Dios, bajo la dirección de Dios, para ser ahora la esposa del rey. Y posteriormente en todo este proceso, el rey la identifica no solamente como una mujer bella, porque pasó por un proceso de selección de año, de cuidado, de atención para que fuese seleccionada, sino que ahora el rey reconoce a esta judía y establece su identidad y reconoce que es judía. Por lo tanto, él extiende su brazo de mando para salvar la vida de ella y de todo el pueblo judío que Amán, el amalecita, quería destruir. Por eso es tan importante entonces que entendamos qué significa exilio y qué significa que el Señor salvará a sus escogidos de la casa de Israel. Amén. Jeremías, el profeta, había también profetizado el exilio casi de todas las tribus restantes, Judá, Benjamín, los sacerdotes, los levitas, a Babilonia, que es hoy Irak. Jeremías, el profeta, había también profetizado que los judíos retornarían a Israel y reconstruirían el templo y su país. Jeremías incluso especificó una fecha para el retorno y declaró que el tiempo sería reconstruido 70 años después de su destrucción.
Aquí podemos recordar toda la historia. Usted recuerda la historia de Nehemías, de Esdras, todo ese proceso, toda esa historia del exilio, toda esa historia. Recuerdan los 4 jóvenes que llegaron de Babilonia, que fueron cambiados sus nombres originales judíos y fueron cambiados ¿a qué idioma? A un idioma babilónico, y dice la palabra que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con el mundo. Porque todavía hoy nosotros, pareciera ser que todavía hoy luchamos con los alimentos. Pero pastor, ¿qué hay de malo con un cerdito, un chicharroncito, unos camaroncitos? Pastor, a mí me parece que eso es como religioso, que eso, hermano, no lo puedo mencionar, pero ayer cuando hablamos con uno de los ministros nos dimos cuenta que mientras hizo su ayuno de Esther, ¿verdad? Estaba en una línea impresionante, pero parece ser que el ayuno de Esther hace unas cuantas veces que no lo ha hecho y ya ha cambiado mucho. Después les cuento fuera de cámaras mejor. Pero lo que quiero significar es, cuando nosotros renunciamos al mundo en el exilio y proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con ese mundo, entonces entramos en un tiempo de santificación de nuestro cuerpo para adorar debidamente al Rey de Reyes. Amén. Uy, gracias por todos los amén. A pesar de eso, hubo muchas personas que creyeron que nunca volverían a Israel y que sintieron que el exilio significaba el término de la relación especial entre Dios y el pueblo. Daniel capítulo 8, verso 7. Los judíos rápidamente se aclimataron al exilio y construyeron una comunidad judía en Babilonia y en Persia, y es donde encontramos a Mardokai y a Hadasa, que posteriormente conoceremos como la reina Esther. Yo escucho con mucha frecuencia, hermanos, por favor no me malinterpreten lo que voy a decir, se los digo con todo amor, pero escucho con mucha frecuencia a nuestra comunidad decir, me voy a estar un mes más, un año más, 15 días más, ¿verdad? Es el típico concepto que todos tenemos en algún momento. Sigue haciendo una pregunta esto. ¿Cuándo viniste para esta nación? La pregunta que siempre he hecho es, ¿viniste bajo el propósito y la dirección de Dios o viniste bajo tu voluntad? Si viniste bajo tu voluntad, recuerda que bajo tu voluntad, ¿qué dice Proverbios? No te confíes en tu propia prudencia, porque tu propia prudencia te llevará golpe tras golpe tras golpe. Entonces tu exilio en este país será mucho más forzoso porque estarás golpe tras golpe tras golpe. Pero cuando has venido bajo la dirección de Dios, y si estás en este lugar sin la dirección de Dios, pero vienes a este lugar y decides entrar en conexión con Dios, ¿saben por qué tanta gente de nuestros países cuando vienen a América se encuentran con Dios aquí? Porque es golpe tras golpe tras golpe, que al fin un día dicen, no, yo necesito ir a una iglesia a ver si me hacen una limpia, o me hacen un ¿cómo se llama? Me exorcizan, dicen, imagínense, a ver si se me quita la mala suerte, sí, cosas por el estilo. No. Cuando nuestro corazón se entrega con el Señor, entonces dice la palabra, eres una nueva criatura y yo estaré contigo y todas las cosas te saldrán bien. ¿Cuándo es que todas las cosas te salen bien? ¿Cuándo? Cuando en el exilio propones en tu corazón contaminarte. ¿Estamos? ¿Cómo nos cuesta este pedacito? Porque no solamente no nos contaminamos aquí, sino que peor aún, nos asimilamos aquí. Y cuando nos asimilamos aquí, queremos vivir el mundo americano, la vida americana, el estilo americano. Con todo respeto, mis amados hermanos y hermanas, entonces aquí el varón le dice a la esposa, mijita, aquí es 50-50. 50-50. Así de sencillo, aquí funciona en este país, así.
Pero también hay otros que dicen, no, mijita, aquí en este país las cosas también han cambiado. Aquí es 80-20, tú 80 y yo 20. Nos americanizamos y nada de lo que nosotros hacemos hoy en nuestra vida lo hacemos conforme a la palabra, sino lo hacemos conforme a la cultura de este país. Entonces resulta que a los niños, a estos niños que tenemos aquí hoy, a nuestros hijos, en las escuelas, los maestros de las escuelas, que vaya usted a saber a qué Dios pagano sirven, les dicen, hijos, si algún día su papá levanta la mano contra usted, inmediatamente llame al 911 y repórtelo. Entonces los chicos hoy tienen la seguridad que si papá les llama la atención, llaman al 911. Entonces los niños hoy amenazan al papá. Usted me toca y le llamo al 911. Entonces se perdió el respeto, se perdió la honra. En el exilio perdimos la autoridad como padres. ¿Están conmigo? Y empezamos un proceso de dolor en esta nación. Por eso, estar en el exilio significa, diga conmigo, estar en el exilio significa que Dios sea el centro de mi vida. Porque si yo estoy en el exilio y sin Dios, estoy perdido y sin dirección. En todo este proceso que estamos llevando, hagámonos una pregunta, como para ir cerrando ideas. Pastor, ¿cómo salimos del exilio? ¿Alguien está dispuesto o pensando en cómo salir del exilio? ¿Sí? Les voy a decir cómo. Estamos en vivo en televisión a esta hora, así es que les voy a invitar para que pactemos. Vamos a pactar para salir del exilio. Y esa es la televisión evangélica que nos enseñan hoy. ¿Se siente usted enfermo? ¿Se siente usted con problemas en la salud? ¿Se siente con problemas en el hogar? ¿Se siente con un problema económico? Pacte. Si pacta 10,000, a los primeros que pacten $10,000, les decimos en el nombre del Señor que usted esta misma semana recibirá 100,000. Y la gente que no tiene ni cómo pagar la renta va y busca 10,000 de donde sea, porque se va a ganar 100,000. Ignorantes evangélicos. Nos hemos convertido en unos ignorantes de la suerte y del mercadeo fácil de la fe. Y nuestro corazón está contaminado en el exilio. ¿Cómo entonces, pastor, salimos del exilio? Dígalo conmigo. Número 1, debemos tratar con el honor. Diga conmigo, debo tratar con el honor. ¿Saben? Al que honra, honra. Al que merece honra, merece honra. Alguien nos escribía en nuestros mensajes de devocional y me decía, ¿qué tanta cosa con ese señor Billy Graham? ¿No es eso una idolatría? Le dije a una persona, ¿sabes quién es él? ¿Lo conoces? Porque en nuestros países prácticamente no se conocía. Le envié su biografía, los videos, muchas cosas. Y al siguiente día me escribió y me dijo, pastor, gracias, perdóneme mi ignorancia. Qué hombre tan valioso hemos perdido. Porque al que honra, honra merece. Hay que tratar con la honra, con el honor. ¿Saben? La pastora Pili y el pastor Roberto Alfaro merecemos honra. Y honra aquí significa respeto. Honra no se puede confundir con idolatría. ¿Están conmigo? Porque hemos hecho de los pastores dioses. Hemos hecho de las denominaciones dioses. La gente hoy no defiende la Biblia. La gente no defiende el Pentateuco, la Torá. La gente no defiende eso. La gente defiende una denominación. Es que yo pertenezco a la asociación tal. Yo pertenezco a la denominación tal. Y nosotros en la denominación somos esto. Y mi pastor es esto. Y es el mejor. Y gloria a Dios que sea el mejor. Pero es que el mejor es el pastor de pastores. Él es el mejor. Honra al que honra merece. Todo lo demás, dígalo conmigo, será un becerro de oro. Idolatramos a los hombres, idolatramos los edificios, idolatramos las doctrinas, idolatramos las denominaciones y tenemos un becerro de oro marcado en nuestros corazones cuando el Señor dijo, humildad es lo que pido.
Pero yo estoy diciendo, los pastores Roberto y Pili merecen honra. Ahora dígalo conmigo. Y yo también, pastor, merezco honra. Porque todos y cada uno de nosotros merecemos honra. Honra significa que cuando nos tratamos en la fe, como hermanos en la fe, nos tratamos en honra, en comunión, en honestidad y en respeto. Honra significa tener el poder de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro decir, en nuestro hablar. Sí, cuando hablamos con nuestra boca, y empecé este tema hoy diciendo, si como hijos de Dios hablamos mal de un hermano en la iglesia, o si como hijos de Dios hablamos mal de nosotros como congregación, entonces la honra y el honor se ha perdido. Amén. ¿Cómo salimos entonces de esta circunstancia de exilio? Tenemos un reto, diga conmigo, tengo un reto. Manteniendo el honor como un juramento y manteniendo el estatus del honor sin que ese honor sea alterado por las circunstancias del mundo. Número 1, vamos a verlos en detalle rápidamente. En el antiguo, número 1, trata con el honor de un estatus social. En el Antiguo Testamento el hombre preservaba el honor de la familia. La mujer en el Antiguo Testamento preservaba la pureza. Preste atención que este dato es muy interesante. En el Antiguo Testamento el hombre preservaba a la familia. Lo importante para un varón es la familia. Para la mujer lo importante es la pureza. Esther en el exilio es una huérfana, ¿recuerdan? Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. ¿Qué era Mardoqueo con Hadasa? ¿Qué eran? ¿Eran? Oiga, ¿qué versión leen ustedes? Hija de su tío. Eran primos. Hija de su tío es primo. ¿Ok? Pero, todos me miran tan extraño, pastor. No, pues está equivocado. Lea su Biblia. Eran primos, hija de su tío. Pues si esa era hija de su tío, pues es una prima. Hadasha en la genealogía escrita era en la genealogía de la tribu de Benjamín, Esther 2:15, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. Trata con el honor adquirido. El honor adquirido es un estatus construido por la persona durante su vida. Y ya dimos ejemplos, entre ellos el que mencionamos de Billy Graham, el más reciente que tenemos entre nosotros. A lo largo de sus años, este hombre recibió un estatus de honor, y lo pudimos ver, repito, ahora con todo este proceso de sus honras fúnebres y demás. Se le dio honor al que honor merece. Mardoqueo es honrado por haber cuidado la vida del rey. Y ustedes recuerdan que la horca que Amán había preparado para Mardoqueo finalmente se convirtió en el arma o la manera como el mismo Amán murió en aquella horca. Diga conmigo, todas las armas preparadas por mis enemigos no me tocarán y se volverán contra ellos. ¿Usted está entendiendo esa frase? Toda arma que se levante contra ti, cada vez que alguien levante una voz que te acuse, que te juzgue, que te señale, que te difame. Aprendimos hace muchos años la lección: no te defiendas, porque Dios se encarga de defenderte. Y cuando nosotros nos bajamos, yo recuerdo en nuestro país, ¿verdad, hermano Alfredo? Va uno en su auto y de pronto va a su auto y se le cruza a alguien por delante. ¿Y qué es lo primero que pasa? Machete, cruceta. ¿Cuál es su problema? Venimos de esa cultura, de esa manera de pensar, de hablar. A ver, pegue. Y duran ahí media hora los dos. Y con machete y al final no pasa nada, gracias a Dios. Pero de esa cultura venimos. En Cristo el Señor nos dice: no necesitas defenderte porque yo soy tu defensor. Diga conmigo: necesito aprender a tener honor. Es esencialmente ganar un honor que no se merece. Cuando la reina Vasti desafió al rey, cuando Amán desafió a Esther, réplica, diga conmigo, siempre hay una réplica. Y en el día 14 de Adar, este es el momento en el que celebramos este tiempo de Purín,
¿Por qué? Porque estamos recordando que cuando la reina Esther decidió asumir una responsabilidad para la cual Dios la había llamado, ella sabía que entrar a la dirección del rey, al altar del rey, sin su autorización, sería pena de muerte. Sin embargo, ella proclamó ayuno. Diga conmigo, ayuno. Y cuando proclamó ayuno, por favor, Mardoqueo, toma todo el pueblo judío, proclama el ayuno para que cuando yo esté frente al rey, sin su autorización, él extienda su permiso y se salve mi vida. Diga conmigo, honor significa estar dispuesto a entregar la vida. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Cuán difícil vernos ante una situación como esta. Número 4, mantenimiento de honor y juramento. Se compromete el honor del que jura y no hay ambigüedad en sí o sí o no o no. ¿Qué dice el Señor? Que tú sí seas sí, que tú no sea no. ¿Qué dice el Señor? Que seas frío o caliente, pero que no seas tibio. ¿Saben, hermanos? Yo sé que soy cansón con esto que voy a decir, pero necesito cansarlos. Hacemos un esfuerzo tremendo, casi de todo el día, preparándoles material con los temas, con las enseñanzas, con los devocionales. Ustedes no se imaginan, la pastora Pili está a 6 de la mañana sentada en un escritorio y son las 10 de la noche sentada en ese mismo escritorio durante todo el día, grabando, preparando enseñanzas, imágenes, todo lo que ustedes reciben. Y la verdad les digo que es muy triste saber que cientos de personas, no digamos cientos, muchas personas en cualquier lugar del mundo reciben el material con tanta bendición que los propios de la casa ni siquiera lo leen. ¡Qué vergüenza! Y a eso le llamamos honor. Si yo les pregunto a los varones que están aquí, por favor, por lo menos a los que están que nos acompañan hoy, a lo mejor alguien, hermano, dirá, no, yo no sé, pastor, de qué esto está hablando. Hermano Martín, usted recibe los devocionales, la hermana, todos los días ellos me colocan ahí. Gracias, pastor, yo veo que están ahí. Los hermanos contestan la tarea. Yo me tomo el tiempo de enviarles el devocional de uno en uno. Y cuando yo veo las respuestas, el 99% de las respuestas son de fuera de la congregación y de la congregación 1, 2, de pronto 3. Ven el devocional. Especial, estoy hablando a los varones, no a las mujeres. Porque con las mujeres no hay problemas. Con las mujeres hay que hacer un ayuno para las que sea pastora. Listos, ayunamos. Pero con los varones, no, pastora, me le ocurre que yo voy a ayunar si yo tengo que trabajar. Imagínate, yo no puedo trabajar sin ayunar. Imposible. Razón, entendimiento, mente, honor, para las que sea Dios, para las que sea, pero ayuno no. Entonces, sabemos que si el material que se está haciendo de bendición en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Australia, en los hermanos que reciben el canal de televisión, ¿cómo se llama? En Estocolmo, en Suecia, toda esa gente recibe la bendición. ¡Gloria a Dios! Que alguien en algún lugar del mundo está recibiendo la enseñanza. Porque mientras usted está en el internet, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter o en su face to face, si usted está en el Faces enviando mensajes y enviando mensajes y enviando mensajes y enviando mensajes, estoy en el baño, me estoy cepillando, me estoy pintando, me estoy colocando una chaqueta. ¡Qué tontera! Estás perdiendo el tiempo en algo tan absurdo, sin sentido, cuando lo que tienes que hacer es, estoy en el libro de Proverbios, estoy leyendo el parachá de hoy, estoy estudiando la palabra, estoy recibiendo una bendición, y fumiga el mundo con la palabra. No fumiga el mundo con tonterías, como las que se ven, que gracias a Dios el internet, algo que a mí me encanta es del Face, me encanta. ¿Saben qué me encanta? Que tiene delete. Yo abro mi Face y medio veo una tontera, inmediatamente delete. Es lindo eliminar gente. ¿A usted no le pasa? Gente que coloca unas cantidades de cosas además asquerosas, horribles. Delete.
Todo aquello que te contamine, delete. Porque si estamos hablando de honor y gloria, necesitamos tener nuestra mente limpia, necesitamos tener nuestro corazón limpio, necesitamos honrar al Rey. ¿Y cómo tú honras al Rey? Cuando tú estás en los medios sociales o en las redes sociales, sirve al Dios enviando mensajes a alguien que edifique, que edifique, que edifique. Y entonces, aunque no puedas tocar una puerta ni decirle a tu amigo o a tu compañero o a un familiar que Cristo le ama, envíale un mensaje de texto y dile, lee esta palabra que tengo para ti hoy. ¿Sabes? La hermana Sarita, el hermano, viajaron a Colombia, visitaron mi casa paterna y hablaron con mi hermana y estás en conexión con mi hermana. Y nosotros les hemos predicado. Y me hicieron delete. Ellos también saben que es el delete. Me pusieron la X. Pero los hermanos fueron y les dejaron una semilla. Y esta semana dijo mi hermana, quiero hacer un ayuno. ¡Wow, Dios mío! ¿Qué es esto, por Dios santo? Eso es algo maravilloso, porque nadie es profeta en su tierra. Pero Dios permitió que alguien llegara a sembrar una semilla y ya estamos hablando de ayuno. Ya mi hermano, no sé si alcanzaron a conocer a Omar, mi hermano, él ahora me recibe todos los devocionales y me coloca ahí, gracias hermano. Qué bonito te ves, hermano. Siempre ha sido así, hermanito. Recibe el mensaje, recibe el mensaje, pero la semilla nunca volverá vacía. Dígalo conmigo, honor. Y cerremos aquí, estatuto de honor. Hay dos tipos de honor revertido. El honor se convierte en vergüenza o la vergüenza se convierte en honor. Diga conmigo, es un estatuto de honor revertido. Cuando el honor de alguien se convierte en vergüenza, Dios toma esa vergüenza y la convierte en bendición. Porque el Dios es el que nos permite tener esa honra y nos permite tener ese honor. Vamos a cerrar, estemos en pie en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 9. Está en su pantalla, capítulo 2, gracias. Gracias a los hermanos de cabina, estos jóvenes preciosos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Para los hermanos que están en internet, nos están viendo en cabina, tengo a dos chicos, jovencitos, niños, haciendo todo el trabajo de cabina. Gloria a Dios por ellos, de verdad. Filipenses capítulo 2, verso 9 y 11 dice, por lo cual Dios, léalo conmigo, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para la gloria de nuestro Dios y Padre, Dios Todopoderoso. Amén. Dígalo conmigo, clamor, techubá, arrepentimiento, cambiar el Amalek que tenemos dentro, volver a la tierra prometida y volver a restablecer el tiempo del templo. Muchísimas gracias, hermanos. Hoy, en esta celebración de fiesta nacional, hemos aprendido que Dios siempre utilizará a alguien en algún momento. La pastora Pili dice algo interesante, me causó interés el muñequito. A todo le dice que sí. ¿Verdad? Ese es el muñequito que debe estar en el carro de todas las mujeres. Ahí. Cuando ellas van manejando, colocan la direccional a la derecha, giran a la izquierda y él les dice, sí, no te preocupes, se puede, sigue, ahí vas bien, tranquila, nadie se dio cuenta. Es una broma. Digo que me pareció interesante lo del muñequito, ¿por qué? Porque ayer me pareció muy interesante para un hombre de Dios tener la honor, que el presidente de la nación y su vicepresidente hayan estado en la ceremonia fúnebre. Es un honor. Dios permite que estas honras y este honor lleguen a hombres que muy seguramente nosotros no alcanzaremos a conocer cuántas pruebas hubo que pasar en su vida ministerial durante tantos años para llegar a alcanzar el lugar donde hoy el Señor lo ha puesto. Amén. Y nosotros somos como esas vasijas de barro, preparándonos para servir al Señor con honra y con absoluta fidelidad. Padre, yo te doy gracias en esta noche.
Gracias por este primer día de celebración tan maravilloso en el tiempo de Purim. Recordando, Señor, que aun cuando nuestros enemigos, Amán y toda esa descendencia de Amalek, tenían aún preparada la horca para la muerte de ese hombre tuyo escogido, Mardoqueo, y aún de todo el pueblo, con el sello del rey de todo el pueblo judío, Señor, tú permitiste y usaste a una joven, no solamente en su belleza física, sino en el ímpetu, en la honra y en la fidelidad de ella, por servir el propósito para el cual tú la habías llamado. Perfectamente ella hubiese podido decir, no, 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 esto no es conmigo, yo no lo haré. Pero vimos en ella su fortaleza, su fidelidad, su honra, por servirte y honrarte a ti, Señor. Así es que, gracias por la enseñanza que nos das en Purim, de recordar que tú tienes tanto hombres como mujeres, de un carácter y de una valentía sobrenatural, dispuestos a cambiar las situaciones en los tiempos tuyos, Señor. Así como usaste a José, o como usaste a Josué, como usaste a Jeremías, a Daniel, a estos profetas, a Elías, a Eliseo, a cada uno de ellos, los has usado en momentos críticos y de manera sobrenatural has obrado a través de ellos. Asimismo, hoy estás preparando a hombres y mujeres en todas las naciones para que en medio de estas crisis políticas, económicas, sociales, en el momento en que tú tengas que usar a estos hombres, a este remanente universal, ahí estarán hombres de fe, hombres de valor, hombres de llamado, hombres de propósito, hombres de honra en el ministerio. Permítenos, Señor, ser parte de ese ministerio de honrar y servir.